Adelante. ¿En serio? ¿Quiere pasar? ¿Quiere pasar? Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. ¿Cómo están? Bien. ¿Estaban listos ustedes? Para la palabra, hermano. Sí, para que usted pasara, estamos listos. Amén, amén. Hermanos, en esta noche les voy a compartir un pensamiento pues sobre la fidelidad de Dios. Hay muchas definiciones en cuanto a lo secular y a lo cristiano de la fidelidad. Vamos a tocar algunas de ellas y vamos a ver unos versículos para, más que corroborar, para afirmar la fidelidad de Dios basado en la Biblia. Amén. Los invito. Si pueden, por favor, abrir sus Biblias en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Cuando lo tengan pueden decir amén, por favor. 9:7. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 9. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Podemos ver, hermanos, que la fidelidad de Dios está plasmada desde el Antiguo Testamento, en este caso, el Deuteronomio. Luego vamos a ver algunos versículos en el Nuevo Testamento donde también se corrobora. Y en este pasaje voy a tratar de explicar que cuando dice, conoce pues que Jehová tu Dios es fiel, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La palabra clave aquí es conocer. Hay que conocer a Dios para saber que Él es fiel. En otras palabras, cuando usted le pide algo a Dios, ora a Dios con fe, en primer lugar hay que conocerlo, hay que saber que existe, que Él es real, que Él escucha, que Él va a contestar su oración. Amén. Esa es la parte clave de este versículo. Yo les quiero hacer una pregunta, hermanos, a los que ya son cristianos de mucho tiempo y a los que son cristianos de poco tiempo. ¿Alguna vez ustedes han hecho una oración, le han pedido algo al Señor y el Señor se los ha contestado? Amén. ¿Sí? Ok, bueno. Amén. Ok. Dice la palabra de Dios que la naturaleza de Dios es ser fiel. O sea, Él no puede negarse a sí mismo, Él es fiel. Y si Él una vez contestó una oración y la hizo, si la oración fue con fe y fue dentro de la voluntad del Señor, Él lo va a hacer igual siempre. La fidelidad de Dios ni es más grande ayer, ni hoy, ni mañana, es igual. Amén. Es eterna, es igual, es permanente. Dios ni se arrepiente, ni cambia, ni hay sombra de variación en Él. Amén. Ok, nosotros, el creer en la fidelidad de Dios nos trae muchos beneficios. Nos trae beneficios espirituales, físicos, en todo sentido. ¿Por qué? Porque el creer en la fidelidad de Dios nos da seguridad, nos quita ansiedades, temores, nos ayuda a enfrentarnos al mañana con certeza, sabiendo que si Dios es fiel desde antes de nosotros, desde antes de la fundación del mundo, es fiel ahora y seguirá siendo, podemos confiar plenamente en Él. O sea, no podemos dudar. Si en un momento creímos, Dios hizo algo por nosotros, por muy pequeño, por muy grande que sea, Él lo varía, Él no cambia. La fidelidad es su naturaleza. Podemos confiar el día de mañana, en el futuro, que si le pedimos con fe y está dentro de su voluntad contestar la oración, Él lo hará. Amén. Ya. Nosotros a veces, hermanos, como seres humanos,
dudamos de la fidelidad de Dios. Y no somos los únicos. El pueblo de Dios, Israel, dudó de la fidelidad de Dios en su momento. Algunos discípulos dudaron de la fidelidad de Dios. Algunos hombres de Dios también tuvieron sus momentos difíciles donde dudaron de si el mismo Dios, en el caso de Israel, que los sacó de Egipto, con el poder que los sacó, con un Moisés que apenas si podía hablar y aún así los lideró y los sacó de la esclavitud, durante el trayecto del desierto ellos dudaron de la fidelidad de Dios. Y esto es volviendo al primer versículo donde dice que hay que conocer a Dios y su fidelidad para obtener los beneficios de Dios. El pueblo de Dios fue sacado de Israel por la fidelidad de Él, que le dijo: lo voy a sacar. Y en el desierto ellos empezaron a dudar, empezaron a desconfiar de la fidelidad de Dios, porque no conocían a Dios, no conocían en realidad que Dios es fidelidad, esa es la naturaleza de Él. Nosotros debemos estar confiados en que si Dios hizo algo, Él lo hará de nuevo. Si Él pudo con algo, Él lo podrá hacer de nuevo. Si caímos una vez y Él nos restauró, Él nos va a restaurar de nuevo. Amén. Me gustaría que fuéramos por favor a 1 de Pedro, capítulo 4 y versículo 19. Rapidito. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Ok, voy a leer este versículo haciendo referencia a lo que decía sobre el pueblo de Israel, que en un momento confió, luego un momento dejó de confiar porque no conocía a Dios. Y este versículo es un poquito, puede ser un poquito chocante para las personas que no conocen a Dios y que no saben de Dios. Dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Mucha gente, aquí la clave es donde dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hay gente que piensa que dentro de la voluntad de Dios nadie puede sufrir o nadie debe sufrir. La Biblia lo dice claramente. Hay personas que vamos a sufrir, padeceremos, pereceremos dentro de la voluntad de Dios. Eso no significa que Dios dejó de ser fiel, sino más bien por su fidelidad, porque Él hasta su palabra es fiel, o sea, Él es fiel a lo que nos dejó escrito. Por eso suceden las cosas. Nosotros a veces estamos padeciendo algo, estamos teniendo dificultades, pruebas, lo que sea, y dejamos de creer en la fidelidad de Dios, dejamos de confiar en que lo que Él dijo que iba a hacer con nosotros lo hará de nuevo. Y eso es por falta de conocer quién es Dios. Y vuelvo y reitero, Dios no se puede negar a Él mismo, ni su fidelidad cambia, ni crece, ni se encoge, sigue siendo igual, la misma de siempre. Vamos a estar viendo, por favor, Salmos 89, versículo 8, rapidito. Salmos 89, versículo 8 en adelante. Cuando lo tengan me pueden contestar con un amén, por favor. 89, capítulo, versículo 8, perdón, en adelante. ¿8? Sí, capítulo 89, versículo 8. Dice el salmista: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Oh Jehová,
Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? David, el salmista David, conocía a Dios. La clave de saber la fidelidad de Dios o de conocer la fidelidad de Dios es conocer a Dios mismo, ya que entendemos que Él no puede negarse a sí mismo. Y dice, poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. O sea, la fidelidad de Dios lo cubre todo. Está en todo momento, en todo lugar, fue y será igual. Lo que nos compete a nosotros es creer y conocer a Dios. Yo no puedo acercarme a alguien en confianza si yo no conozco a esa persona. Entonces, a veces nosotros no sabemos ni siquiera cómo pedirle a Dios en un problema que estamos pasando o en una situación, porque no conocemos a Dios, no conocemos las propiedades, las deidades de Dios, y una de ellas, una de las más importantes, es su fidelidad, y por eso no sabemos cómo llegar a Él. Otra cosa que sucede muchas veces, y nos ha pasado a todos creo, en la inmadurez cristiana, y al que no conoce pues todavía más, y voy a tomar la palabra del pastor que dice que, bueno, que nos enseña que hay personas que le piden a Dios sin ser conversas y piensan que el Señor contesta sus oraciones, cuando la palabra dice que la oración del justo es la que Él escucha. Entonces, a nosotros nos ha pasado muchas cosas que muchas veces que pedimos y no se nos contesta. Y nosotros dudamos de la fidelidad de Dios. Y vuelvo a caer a lo mismo, es porque no conocemos a Dios en nuestra inmadurez, que dudamos de la fidelidad del Señor. La palabra dice que porque Dios no conteste tu oración no significa que Él o no la está escuchando o que su fidelidad ha variado o ha cambiado. Santiago dice que nosotros pedimos y pedimos mal. También puede suceder que pedimos algo, hermanos, que no está dentro de la voluntad de Dios. Me explico. Y no por eso podemos dudar de la fidelidad de Dios. O sea, si a usted, su hijo de 5 años le dice, présteme la llave del carro para llevármelo, usted está escuchando que su hijo le está pidiendo. Y por mucho que usted lo ame, no le va a dar la llave del carro. Amén. Eso no significa que usted lo deja de amar, ni que usted en un momento de dificultad le vaya a dar la mano, lo vaya a levantar, para nada. Lo contrario, porque lo ama, es porque detiene su mano, ¿verdad? Y no le cede lo que Él quiere. Pero eso no significa que la fidelidad de Dios ha variado o ha cambiado. Me gustaría que viéramos Hebreos 11, por favor, versículo 11. Cuando lo tengan. Hebreos 11:11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Exactamente. Pero lo que viene de este versículo a colación es que Sara también conocía a Dios. Sara, familia, su esposo, conocían de Dios. Ella sabía que si Jehová le había prometido algo, Él lo cumpliría, porque en su fidelidad, en su naturaleza, Él no puede negarse a sí mismo. Y nunca va a cambiar, nunca va a variar. Si Dios en un día, si el Señor en un momento le prometió a usted, a mí, o más bien, Dios en un momento nos prometió a nosotros que el que creyera en su nombre, el que creyera que le hay y le aceptara en su corazón, este sería salvo. Este pasaría a ser hijo de Dios y, como decía el pastor, pasaría a tener una relación directa con Dios. O sea, ya no habría que tener un intercesor, sino podríamos ir directamente hacia el trono de Él. Entonces, eso nos lo confirma. La fidelidad de Dios nos está diciendo en otros versículos, que nos dice que a todo el que le creyó, a todo el que le recibió, le dio potestad de ser hijo de Dios,
y le dio potestad de entrar al lugar santísimo. Entonces nosotros cuando oremos debemos estar conscientes y seguros de que estamos en el lugar. Si venimos con un corazón limpio y arrepentido, debemos estar seguros 100% que podemos llegar al lugar santísimo, que el Señor nos va a escuchar nuestra oración y nos va a contestar y nos va a limpiar y a regenerar de cualquier cosa que hayamos hecho. Una parábola podríamos decir, o una de las maneras que podemos entender física y visualmente lo que es la fidelidad de Dios es un pasaje donde la Biblia dice que el necio fundó su casa sobre la arena y el sensato o el sabio sobre la roca, ¿verdad? Esta parábola también la podemos decir que en realidad en lo que el sabio construyó su casa fue sobre la fe en la fidelidad de Dios. O sea, en otras palabras, si yo sé que Dios me ha dicho que sea sensato en todo lo que hago, en mis negocios, en mi hogar, en todo lo que hago en mi día a diario, y yo lo hago de una manera contraria, yo estoy siendo insensato y estoy negando de la fidelidad de Dios. Si Dios me dijo, vete por aquí, haz esto, hazlo así, este paso, el siguiente paso, y cuando tú llegues al paso número 10, yo te voy a conceder o te voy a conceder lo que tú deseas. Y yo en el camino me desvío, estoy desconfiando de la fidelidad de Dios, aparte de la desobediencia, pero estoy desconfiando de la fidelidad. Y eso es lo que a veces sucede con nosotros, que somos nosotros los que variamos y no Él. Él sigue siendo fiel, Él permanece fiel, en Él no hay sombra de variación. Amén. Creo que con eso voy a concluir. Amén. Amén. Dios le bendiga.